Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez. Hoy se encuentra con nosotros Andrea Jarillo. Ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, parte del equipo representativo de ajedrez de nuestra universidad y además ganadora de medalla de bronce en el Campeonato Nacional Universitario 2025. Entonces, una de las medallas que ganamos para la UNAM en los campeonatos nacionales universitarios, ANUYES, del año pasado, pues la obtuvo Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, profesora, muy bien. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Me da mucho gusto regresar aquí a Deporte UNAM. Pues bueno, más gusto nos da a nosotros y felices de que nos presentes a una increíble jugadora. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Andrea? Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de la gran maestra y campeona mundial de ajedrez, Yu Wenjun. Ok, nos vas a Y platicar un poquito de ella y después a ver su sí, partida. Ok. sí, bueno, en efecto, primero me gustaría destacar algunos datos biográficos, un poco de su carrera ajedrecística, que me parece muy interesante de mencionar. Ok. Y bueno, Yu Wenjun nació en 1991 en Shanghái, China. Comenzó a jugar ajedrez a los 7 años y bueno, como sabemos, se convirtió en una figura dominante del ajedrez femenino. Ujú. Su primera aparición fue en el Campeonato Mundial Femenino de 2006. Sin embargo, su gran momento llegó más adelante cuando se convirtió en la campeona mundial por primera vez en 2018. Y bueno, actualmente Yu Wen-yun es una de las mejores jugadoras de ajedrez en el mundo. Ha defendido con éxito su título de campeona mundial femenina en varias ocasiones, convirtiéndose en la cuarta mujer de la historia en ganar un título mundial por 5 veces. Bueno, en el más reciente match, que fue en 2025, defendió su título de campeona mundial derrotando a Tan Song-gi, y bueno, ella es una compatriota y rival de toda la vida, ¿no? Con un marcador contundente que fue de 6,5 contra 2,5. Sí, fue exponencial, la verdad. ¿Es la actual campeona del mundo? Sí, Yu Wen. Ok, perfecto. Pues bueno, muéstranos cómo juega la mejor jugadora de ajedrez hoy por hoy. Ah, claro que sí, profesora. Voy a compartir pantalla. Sí, la mejor en la actualidad porque es la campeona del mundo, ¿no? Sin Sí, embargo, pues está por estrenarse, ¿verdad? Estamos esperando la serie de Judith Polgar que se estrenará en sí. Netflix próximamente. Ella es la mejor jugadora de toda la historia del ajedrez, pero bueno, ahorita la mejor es de la que nos vas a hablar. Así es, profesora. Bueno, en esta primera partida la tomé del Women Speed Chess Championship 2025 Ujú. y es de hecho la primera partida de Blitz de 5+1. Ok. Bueno, aquí se enfrentan dos de las mejores jugadoras del ajedrez moderno, como ya lo mencionaba. Yu Wen-yun, nuestra campeona mundial vigente, con piezas blancas, y Hou Yifan, la ex campeona mundial, con piezas negras. A pesar de que es una partida de Blitz, la elegí por el contenido estratégico que les quiero mostrar a continuación, ya que, bueno, como sabemos, al final de estas partidas suele haber errores por los apuros de tiempo. Bueno, aquí comenzamos con una forma muy tranquila para Yu Wen-yun, una apertura Nimzo Larsen. Y bueno, vemos que Yu no ocupa el centro de inmediato, decide dar un desarrollo armónico, flexible, además que presiona por los dos flancos, ya que se fianqueta. Y bueno, continuamos eh, en la partida, asegurando al rey, ambas deciden enrocarse y vemos que Yu tiene una muy buena coordinación de sus piezas. Hou Yifan aún no define completamente su plan central. Sin embargo, llega un momento clave que es a partir de la jugada número 13 con D5.
Y bueno, aquí vemos que Yu convenientemente decide cerrar la posición. Asimismo, limita el alfil de G7, fuerza a Hou Yifan a jugar de una forma muy pasiva. Y eso lo vemos porque decide regresar su caballo a E8. Nos damos cuenta que en este momento Yu empieza a tomar la iniciativa, pero sin tácticas forzadas, ya que en las siguientes jugadas poco a poco va tomando una ventaja posicional acumulativa. Y bueno, a continuación vienen algunos cambios que voy a pasar un poquito rápido. Sin embargo, vemos que respecto a la puntuación de material es igualdad, ya que tenemos un alfil y dos peones contra una torre. Sin embargo, en este punto la máquina le da una ligera ventaja a las blancas, pero aún no es claro, o sea, se ve muy equilibrado. De hecho, así se mantiene durante las siguientes jugadas. Decide, bueno, continuar con el desarrollo normal de las piezas, mandando sus torres hacia el centro. Una de ellas tiene la columna abierta en D. Hou Yifan ya empieza a sacar ahora sí sus piezas. Sin embargo, Yu decide resguardar su alfil en G2, un desarrollo bastante normal, pero aquí en la jugada 26, Hou Yifan comete un grave error al hacer torre C5. Y bueno, nos preguntamos por qué es tan malo, ¿no? Pero analizando un poco más de cerca la partida, está simplificando, o bueno, buscando simplificar una posición en la cual tiene calidad de menos. La torre tiene una buena columna abierta, además de que después de el cambio de torres se arruina un poco su estructura de peones. Ujú, La dama queda un tanto sobrecargada porque ahora tiene que, bueno, defender los peones, defender el caballo. Así que, pues, a continuación, Yu va a castigar este error de Hou Yifan. ujú. Y a partir de ese punto, la máquina ya marca como ventaja decisiva para las blancas. Así que a continuación, bueno, Yu no busca un jaque mate inmediato. Suele ser muy precisa con esos movimientos. Y vemos que el rey comienza a estar restringido, como que se está haciendo bolita, Hou Yifan. Sus piezas están un poco inactivas. Bueno, ese alfil en G7 no puede hacer mucho. Así que después de unas jugadas más, Hou Yifan decide rendirse. ¿No? Ya es clara ventaja, ¿no? Entiendo. Y bueno, en esta partida nos encontramos con aspectos muy interesantes respecto al estilo de juego, ya que, como les decía, Yu Wenyun es una jugadora muy posicional. Como lo vimos, no requirió de una táctica excepcional, simplemente un juego sólido, preciso, castigando el error rival sin prisa. Ok, pues sumamente interesante. Lo que es curioso, ¿no? Es porque jugó esa torre C5, Hoyi Fan, ¿no? En la que le deja todos chimuelos los peones. Bueno, Exacto. jugadoras de tal nivel, esta partida me dices que se jugó a qué ritmo? 5+1, un blitz. Un Eh, blitz de 5+1. Y bueno, sí, del año pasado. Ajá. el año pasado, y pues bueno, jugadoras de altísimo nivel, ¿no? Sí, de las mejores. No perdonan nada. Un ligerísimo error, ¡pum! Bastó para el Sí, buen Yu no la dejara ni respirar. Ok. sí. Eh, bueno, les voy a mostrar ahora la segunda partida que elegí. Em, y bueno, fue una partida decisiva del match donde Yu Wen-jun, en un juego casi perfecto, ganó y aseguró su cuarto título mundial. Un resultado de 6,5 para Yu Wen-jun contra 5,5 de Lei Tingyi para esta serie. Chinas ambas también. Sí, chinas también. Ok, pues bueno, el predominio, ¿verdad? Y el posicionamiento de las jugadoras chinas en los últimos años, pues es durísimo, la campeona del mundo. También están muy fuertes las jugadoras de la India.
¿no? Sí, con Hompi, Divya, sí. Sí, esas dos irrupciones, ¿no? Rusia y Europa del Este habían tenido el control durante muchísimo tiempo, pero ahora China se los arrebata y la India está creciendo brutalmente. Entonces, bueno, esperemos el día en que también Latinoamérica entre a las grandes ligas del ajedrez. Así es, así es. Ok. Eh, bueno, para esta partida, Yu Wenyun decide iniciar con peón de dama. Asimismo, Lei responde con D5. Y bueno, algo interesante de esta partida es que sorprendió, bueno, Yu Wenyun sorprendió un poco tanto al público como a su oponente. Porque, bueno, al principio vemos que son jugadas típicas de su estilo de juego, este, aperturas sólidas. Sin embargo, en este punto ya se inclina por una línea que rompe con ese juego estructural. Y bueno, es aún más sorprendente porque al ser la última partida del match, se espera que pues sea un juego más precavido, que no ejerza tanta presión. Sin embargo, ella se lanza por el ataque, quiere arriesgarse un poco y vemos que abre la posición en el flanco de dama. Em, bueno, aquí después de algunos cambios, jugadas de desarrollo muy normales. Y lo que les decía, se lanza al ataque y empieza a lanzar los peones del flanco de dama, lo cual nos lleva a una posición muy interesante porque, bueno, en ese punto que es la jugada de 11, con ese contundente B5, ya Yu Wenyun tiene dos peones pasados y ligados. Em, es importante mencionar que también Lei Tingyi tiene bastante contrajuego por sus peones negros en el centro. Bueno, después de esta apertura, continúa desarrollando sus piezas, se enroca, de igual manera Lei se enroca, caballo BD2 para empezar a desarrollar sus piezas hacia el centro. Lei decide también comenzar con su plan de ataque, desarrollando sus torres. Y ahora llegamos al momento crítico de la partida, en la jugada 15, donde Lei decide hacer C4. Eh, Sin embargo, a la máquina y bueno, a la computadora le gusta más primero hacer este movimiento de E5 y solo después de eso ya jugar C4. Y bueno, ¿por qué es esto? Digamos que el movimiento temprano de jugar C4 es que precisamente le permite a Yu Wenyu desarrollar su pieza y detener como que ese ataque de peones. Y la justificación táctica que se logra ver es que luego de caballo B3 se pudo haber jugado simplemente después de torre a 2. Y bueno, aquí las negras no pueden capturar ese peoncito porque después traemos nuestra otra torre y ya queda clavado, ¿no? Y esa pieza se pierde. De, perdón, perdón. Bueno, de igual forma, si se intenta capturar, eh, tranquilamente se puede recapturar con dama. Después de un caballo E4, la dama regresa y esos dos peones pasados son fuertísimos en comparación con el ataque que podría llegar a tener las piezas negras. Claro que no es una posición tan fácil de ver, requiere muchos cálculos y bueno, a profundidad. Pero también otra opción de las negras pudo haber sido dama C5 y después de avanzar B6, porque parece inevitable ese avance de peón, llegar a hacer algún sacrificio por ese peón de A5
tratar de frenar el avance de los peones. Pero como les decía, no es algo fácil de ver y además los nervios de ese último match, ¿no? Que de ahí se define la campeona. Bueno, Yu Wenju decidió inclinarse por hacer alfil por F6, lo cual, de acuerdo al módulo, es una jugada que de alguna forma se le escapa la victoria o mm, hacerlo más fácil como en las otras variantes que habíamos visto. Y en este punto ya tenemos una posición un poco más igualada. Así que después de estos cambios, entramos en un final interesante donde Yu Wenjun logra cambiar ese peón de B5 por el de E6. Y bueno, ¿cómo llegamos a ese cambio? Porque aquí eh, Lei Tingyi hace un error al querer pues quitar ese caballo del centro, ¿no? Jugando E5. Una mejor jugada era con alfil C5, ya que ese plan del alfil es básicamente comerse el caballo en D4 y luego capturar el peón en B5 con la torre. Sin embargo, eh, bueno, en el momento un poco el apuro de tiempo, hace E5, a lo que Yu Wenyu responde con caballo F5. Continuamos con alfil F8, alfil por E5 y torre por B5. Ese es un plan al que Yu Wenjun quería llegar precisamente, cambiar ese peón de B5 por el de E6. Y bueno, lo que básicamente tenemos ahora es un objetivo para las piezas blancas, que es capturar esa pareja de peones, esos peones ligados, lograr detenerlos y que sea más convertirlos en una debilidad. Posteriormente, Yu Wenjun hace G4, le da un pequeño respiro al rey y a su vez, pues igual tratar de avanzar sus peones, ¿no? Aquí un mejor movimiento hubiera sido em, alfil C3, tratando de igual manera frenar ese peón, pero Yu Wenjun tiene ideas posicionales muy buenas, como lo veremos más adelante. Esos caballos van a defender muy bien. Lei decide jugar G6 y esto con la idea de que su alfil logre salir a G7. Bueno, regresa el caballo, torre B2 y bueno, aquí la única buena jugada para las negras era hacer torre B6. ¿Y cuál es la idea? Jugar, bueno, para las negras F6 y lograr quitar ese alfil tan poderoso de ahí que está en el centro. Ujú, Sin embargo, la partida hubiese continuado como G5, alfil G7, alfil por G7 y rey por G7. Y de esta forma, digamos que Lei Zhangyi hubiera tenido una ventaja un poquito más clara, ya que, bueno, su peón de C3 ya está prácticamente para coronar y no hay forma de detenerlo con un caballo, ¿no? Sin embargo, decide hacer torre B2, a lo que Yu Wenyu responde con caballo B1. Y bueno, como sabemos, teóricamente el caballo es muy bueno bueno, frenando, digamos que el avance de los peones, como lo veremos más adelante. Decide hacer alfil G7. Bueno, aquí hay eh, intercambio de piezas, capturas y ahora sí, lo que les decía, ¿no? Frenando ahí el avance de los peones. La partida continuó con torre A5, torre D1. Esas son, bueno, jugadas naturales para activar las piezas. Continuamos con torre B6, caballo de D a E2, torre B3, rey G2. Ahora sí ya, Yu Wenjun quiere mandar a su rey al baile, ¿no? Por así decirlo, y ya incluirlo como, como parte del juego, ahora sí, activarlo.
Lei decide avanzar sus peones de flanco de rey. Y después hacemos torre C1, rey F7. Y en este punto ya nos empezamos a dar cuenta que el plan de Yu Wenjun es ir por esos peones y capturarlos, ¿no? Bueno, esa pareja de caballos es poderosísima. No hay, no hay manera de frenarla, ¿no? Después, Lei Tangyi quiere de alguna forma crear presión, atacar esos caballos, quitarlos del centro porque la verdad son muy poderosos ahí. Y bueno, continuamos con F5, aquí hay captura, torre por F5 jaque, rey E3 y nuevamente tratar de acercar nuestro rey al centro, ¿no? Esa es la idea de Yu Wenjun. G4, caballo F4, torre B8 y bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido con las jugadas porque a este punto ya es clara ventaja para Yu Wenjun. Em, Sus piezas continúan acercándose al centro, una excelente coordinación de sus caballos, como lo decía, y en pocas jugadas poder capturar ese peón de C3 que ya está colgando, ¿no? Ujú, Y bueno, ahora la idea de Lei Tangyi es ir por esos peones de flanco de rey, ya que perdió su pareja de peones, tratar de llevar un poco de contrajuego, pero como les digo, Yu Wenyu está jugando, bueno, estuvo jugando muy preciso ahí y no dio chance ni siquiera de poder crear tablas o algo, ¿no? Un juego muy preciso y bueno, ahora, como vamos a ver en las siguientes jugadas, lo que queremos es que ese peón de D corone y lo que vamos, bueno, lo que Yu Wenyu planea hacer es también acercar sus caballos para que de alguna manera los protejan a ese peón de las torres, ¿no? Se está activando ahora también la torre blanca, sumándola al ataque. Y bueno, ese peón ya está casi para coronar, ¿no? Lo que les decía de coordinar los caballos y defenderlo del ataque de las torres, ¿no? Y bueno, aquí es donde ya Lei Tangyi decide rendirse porque ese peón está muy bien protegido y ya a punto de coronar, es una partida prácticamente ganada, ¿no? ok. Pues bueno, interesantísimas las dos partidas que nos presenta hoy Andrea. Muchas gracias, Andrea. Si gustas dejar de compartir pantalla. Claro que sí. Pónganos en sus comentarios qué les parecieron las dos partidas. De pronto diciendo los nombres de las jugadoras, pues como en castellano no estamos acostumbrados a esos nombres, nos hacemos un poco bolas. Pero bueno, buenísimas las partidas. Recuerden que por razones de tiempo, pues bueno, las vemos brevemente y un poquito rápido. Pero pues se quedan guardados, ¿verdad? Todos estos análisis, ustedes pueden reproducirlo a su ritmo y volver a ver las partidas de la actual campeona del mundo que hoy fue presentada por Andrea Jarillo. Pues muchísimas gracias, Andrea. Te esperamos Sí. pronto con el análisis de otra jugadora. ¿Cuándo regresas? ¿En junio? Sí, de hecho en junio y contra, bueno, la que jugó Yu Wenyu en la primera partida que les presenté, Hobby Fan, otra gran jugadora, ¿no? Ok, pues interesantísimo. Dijiste que nació la que nos presentaste hoy en 1991. Entonces Así tiene 34 años. 34 años, la actual campeona del mundo y que empezó a jugar desde los 7, ¿cierto? sí, Sí. sí, Pues muchas impresionante. gracias. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Y nos No, vemos. muchas gracias, profesora. Sí, Chao. Bye. hasta luego. Adiós.